Me convertí en un fantasma el día que mi madre me llamó por el nombre de mi hermano. No fue un error, no un lapsus. Fue un veredicto. Me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina, la misma mesa donde había celebrado mis cumpleaños, y en sus ojos no vi a su hijo, sino el espectro de todo lo que había destruido. Miguel, dijo, con la voz quebrada, ¿puedes pasarme la sal? Miguel era mi hermano. El hermano cuya confianza traicioné, cuyo negocio llevé a la ruina para alimentar un vicio que ni siquiera entendía. En ese momento, en ese simple y devastador acto de olvido, comprendí que yo ya no existía para ella. Había robado, había mentido, y finalmente, había borrado mi propio nombre del corazón de mi familia. Crecer en nuestra casa era como vivir dentro de una canción cálida. El sol siempre parecía encontrar la ventana de la cocina por la mañana, iluminando el polvo que bailaba en el aire mientras mi padre preparaba café, tarareando una vieja melodía. Mi madre era el centro de todo, un torbellino de risas y abrazos que olía a canela y a tierra mojada después de la lluvia. Éramos nosotros tres, mamá, papá y yo, y luego llegó Miguel, y el universo se expandió. Él era mi ancla y mi espejo. Compartíamos secretos en la oscuridad de nuestro cuarto, dibujábamos mapas de galaxias imaginarias en la parte de atrás de los deberes y nos prometimos que siempre nos cuidaríamos el uno al otro. Éramos invencibles. Papá nos enseñó a ser honestos, a trabajar duro. Un hombre es su palabra, decía, con sus manos callosas descansando sobre las nuestras. Mamá nos enseñó a amar, a perdonar. El corazón es un músculo, nos explicaba, hay que ejercitarlo en la compasión. Y yo les creí. Creí en la santidad de nuestra pequeña fortaleza familiar, en la pureza de ese amor incondicional. Vivía en un estado de gracia, vulnerable y esperanzado, convencido de que esa luz, esa calidez, era un derecho de nacimiento, algo que nunca podría extinguirse. No sabía entonces que yo mismo sería quien traería la oscuridad. La primera mentira fue pequeña, casi insignificante. Unos cuantos billetes de la cartera de mi padre para impresionar a unos amigos. La culpa me quemó por un día, pero cuando nadie se dio cuenta, la quemazón se convirtió en una emoción peligrosa, un poder secreto. La grieta era minúscula, pero estaba ahí. Y empecé a regarla. Lo que siguió no fue una explosión, sino una lenta y metódica demolición. Empecé a trabajar con Miguel en el pequeño taller de carpintería que había levantado con tanto esfuerzo. Era su sueño, un lugar donde la madera olía a promesa y cada mueble era una obra de arte. Yo veía números, oportunidades. Empecé a desviar fondos, a falsificar facturas, a construir un castillo de engaños sobre los cimientos de su confianza. Cada vez que él me miraba con orgullo, con esa fe ciega de hermano, sentía una punzada de algo que podría haber sido vergüenza, pero que rápidamente ahogaba con la adrenalina del engaño. Mi padre enfermó. Los médicos necesitaban dinero, mucho dinero, y yo les aseguré que me encargaría de todo. Usé su desesperación como coartada. Saqué préstamos a nombre del negocio, vendí equipos valiosos a sus espaldas, hipotequé el futuro de mi hermano mientras le prometía que todo estaba bajo control. Me convertí en un experto de la sonrisa tranquilizadora y la puñalada por la espalda. El día que todo se derrumbó, el aire olía a serrín y a traición. El banco llegó con los papeles del embargo. Miguel no entendía nada. Me miraba, buscando respuestas, con los ojos llenos de una confusión que lentamente se transformó en horror. Le mostraron mi firma. Le leyeron las cifras. Y en el silencio que siguió, un silencio tan pesado que parecía absorber todo el sonido del mundo, vi cómo se rompía. No gritó. No me insultó. Solo susurró una pregunta que me persigue hasta hoy, ¿por qué? No tuve respuesta. Esa noche, mi padre me miró desde su cama, su cuerpo debilitado,
y me dijo que había deshonrado nuestro nombre. Mi madre simplemente lloró, un llanto silencioso que era peor que cualquier grito. Me fui de esa casa sin nada, porque ya lo había robado todo. La soledad se convirtió en mi única compañera, un manto frío y pesado. Los primeros años fueron un borrón de apartamentos baratos que olían a humedad y a fracaso. El silencio era lo peor. Un silencio ensordecedor que antes estaba lleno de las risas de mi madre, de las discusiones sin sentido con Miguel, del tarareo de mi padre. Ahora, solo era el eco de mis propios pensamientos, un tribunal perpetuo en el que yo era el acusado, el fiscal y el verdugo. Cada mañana me despertaba con el peso de la culpa aplastándome el pecho. Intentaba recordar el rostro de mi padre, pero solo veía su decepción. Intentaba escuchar la voz de mi madre, pero solo oía su llanto. El rostro de Miguel era una tortura constante, su porqué, grabado a fuego en mi memoria. Me convertí en una sombra, un hombre sin nombre, porque el mío lo había manchado para siempre. Trabajaba en empleo sin futuro, lavando platos, barriendo suelos, cualquier cosa que me mantuviera ocupado y agotado, cualquier cosa para no pensar. Pero la noche siempre llegaba. Y con ella, el recuerdo de la calidez que había perdido. Me imaginaba la vida que seguía sin mí. Las cenas de Navidad, los cumpleaños. ¿Dejaban un sitio vacío en la mesa? ¿O simplemente habían aprendido a vivir con el hueco, como se vive con una cicatriz? Toqué fondo el día que intenté llamar a casa en el cumpleaños de mi madre. Marqué el número, con los dedos temblando. Sonó una vez, 2 veces. Y entonces, alguien descolgó y volvió a colgar, sin decir una palabra. Ese clic, ese simple y definitivo sonido, fue la confirmación. Estaba completamente solo. Desterrado. Era un fantasma, y ni siquiera mi propia madre quería escuchar mis cadenas. Esa noche, la desesperación fue un océano negro que me engulló por completo. Ya no había esperanza. Solo el abismo. Y me dejé hundir. Fue una tarde gris de noviembre, la lluvia golpeando mi ventana como los nudillos de un recuerdo insistente, cuando la vi. Una carta. No era una factura ni publicidad. Era un sobre de color crema, con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa y familiar. La letra de mi madre. Mi corazón se detuvo. Durante minutos, solo la miré, aterrorizado. Podía ser cualquier cosa, una notificación de la muerte de mi padre, una orden de alejamiento legal, una última y merecida condena. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirla. Dentro, una sola hoja de papel. Y unas pocas líneas. Hijo, empezaba. La palabra me golpeó como una ola. Tu padre se fue hace un mes. Se fue en paz. Antes de morir, me hizo prometerte que te enviaría esto. Dijo que el rencor es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Dijo que te perdonaba. Y yo también, hijo. Te perdono. No porque no doliera. Dolió más que nada en este mundo. Te perdono porque mi corazón no sabe hacer otra cosa. Tu hermano aún no está listo. Pero yo te espero. Siempre. Leí la carta una y otra vez, las lágrimas emborronando la tinta. Cada palabra era un ancla y un salvavidas. Perdón. Una palabra que creía borrada de mi vocabulario, de mi universo. En medio de mi océano de desesperación, mi madre me había lanzado un faro. No era una solución. No era una absolución mágica. Era algo mucho más poderoso, una oportunidad. Una chispa de cambio en la más profunda oscuridad. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con la carta entre las manos, sintiendo el papel como si fuera la mano de mi madre, y por primera vez en años, no me sentí como un fantasma.
Me sentí como un hombre que tenía que decidir si quería volver a vivir. Y elegí vivir. El camino de vuelta no fue un camino de rosas. Fue un ascenso a una montaña escarpada, con las manos desnudas y el alma en carne viva. La carta de mi madre no borró el pasado, pero iluminó un posible futuro. El primer paso fue el más difícil, mirarme al espejo y perdonarme a mí mismo. Aceptar al monstruo que había sido para poder dejar de serlo. Conseguí un trabajo estable en una construcción. El trabajo era duro, físico, y cada músculo dolorido al final del día era una penitencia bienvenida. Empecé a ahorrar cada céntimo. No para mí, sino para devolver lo que había robado. No era solo el dinero. Era el principio. Cada semana, escribía una carta a Miguel. Sabía que no las leía. Probablemente las quemaba sin abrirlas. Pero no importaba. En cada carta, le contaba mi día, mis pequeños progresos, y al final, siempre le pedía perdón. No esperaba una respuesta. Era mi forma de hablar con su recuerdo, de mantener viva la esperanza de que algún día, la pared de silencio que había construido se agrietara. Pasaron 2 años. 2 años de trabajo, de ahorro, de cartas sin respuesta. Hubo días en los que quise rendirme, en los que el fantasma de mi antiguo yo susurraba que no valía la pena. Pero entonces sacaba la carta de mi madre, leía sus palabras, y seguía adelante. Un día, reuní el valor y conduje hasta mi antigua ciudad. No fui a mi casa. Fui al cementerio. Encontré la tumba de mi padre. Y allí, de rodillas sobre la hierba húmeda, le conté todo. Lloré. Lloré por el hijo que fui, por el monstruo en que me convertí, y por el hombre que intentaba ser. Fue una confesión al viento, una plegaria a la tierra. Y por primera vez, sentí que una parte del peso se levantaba. Me levanté y vi a una mujer observándome desde la distancia. Era mi madre. El día del reencuentro no fue como en las películas. Fue un momento suspendido en el tiempo, en el umbral de la vieja casa de madera. Mi madre estaba allí, en la puerta, más envejecida, con el dolor grabado en las líneas alrededor de sus ojos, pero con la misma luz en ellos. No hubo un abrazo inmediato. Solo un largo silencio mientras nos mirábamos, cruzando un abismo de años y dolor. Di un paso, y luego otro. Ella no se movió. Me detuve frente a ella, con todo el dinero que había ahorrado en un sobre en mis manos. Mamá, dije, con la voz rota. Sé que esto no arregla nada, pero es un comienzo. Ella no miró el sobre. Solo me miró a mí. Y entonces, lentamente, levantó una mano y me tocó la cara, como si quisiera asegurarse de que era real. «Has vuelto», susurró. Y en ese momento, las compuertas se abrieron. La abracé, y sentí que abrazaba el hogar, el perdón, la vida misma. Lloramos juntos, un llanto que limpiaba y sanaba. Desde una ventana, vi una silueta observando. Era Miguel. No se acercó. Pero tampoco se fue. Y eso, en ese instante, fue suficiente. Había llegado a la cima de mi montaña personal. La redención no era un destino, sino un viaje. Y mi viaje acababa de empezar, pero ya no estaba solo. Había vuelto a casa. El perdón es una fuerza extraña y poderosa. No borra la cicatriz, pero permite que deje de doler. Mi viaje me enseñó que tocar fondo no es el final, sino el lugar perfecto para construir unos cimientos nuevos y más fuertes. La destrucción que causé fue inmensa, pero el amor que me la devolvió fue aún mayor. Me enseñó que una familia no se rompe por las grietas, sino por la falta de voluntad para repararlas. Hoy, mi relación con Miguel sigue siendo un trabajo en progreso. Hay días buenos y días de silencio. Pero ahora hay diálogo.
Hay respeto. Hay la promesa de un futuro. Le devolví hasta el último céntimo, y aunque el dinero nunca fue lo importante, el acto de hacerlo lo fue todo. He aprendido que no somos nuestros peores errores. Somos nuestra capacidad para levantarnos después de ellos. Si alguna vez te sientes perdido en la oscuridad que tú mismo creaste, si crees que has destruido todo lo que amas y que no hay vuelta atrás, recuerda esto, siempre hay una carta que puede llegar. Una palabra de perdón, una mano tendida, una segunda oportunidad. A veces, viene de alguien que te ama. Pero la más importante, la que lo inicia todo, es la que te escribes a ti mismo. Tú también puedes volver a empezar. Tú también puedes encontrar el camino a casa. Solo tienes que dar el primer paso.